Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en este espacio de Una mirada hacia la inclusión. Hoy vamos a escuchar un tema muy interesante, igual de genial que todos los que hemos tratado cada lunes, y vamos a ver el tema, el poder de las palabras. ¿Qué impacto tienen nuestras palabras en la sociedad? ¿Cómo también nuestras palabras se emplean en ocasiones para discriminar a alguien? Pero vamos a aprender a usarlas de forma positiva y que impacten a una inclusión verdadera de todos y todas. No te pierdas este programa porque vamos a tener nuestras secciones acostumbradas como los museos y aparte el ABC de la inclusión. Soy Lucy Martínez, quédate. Nos vamos a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. El día de hoy pues vamos a tener una invitada súper especial porque vamos a platicar de un tema que quizá muchos no tomamos en cuenta, que en ocasiones no sabemos qué podemos ocasionar o cómo podemos impactar en la vida de los demás. Y por eso es que vamos a hablar sobre el poder de las palabras y su importancia que tiene en la vida de cada uno de nosotros, porque ya sea el que tiene un micrófono a la mano, una cámara, tantas cosas que tenemos, o con nuestros mismos familiares, decimos cosas que a lo mejor y los hacemos sentir mal. Y bueno, pues también son tantas cosas que las palabras pueden hacer en alguien y que le pueden cambiar la vida. Así que pues me da mucho gusto saludar a la maestra Zaira Bonilla. Ya es muy conocida aquí con nosotros, así que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Hola Lucy, buenas tardes. Para mí siempre es un verdadero placer formar parte de estos grandes temas y qué mejor aún con ese super tema del poder de la palabra. Sí, me encanta este tema, es muy profundo y pues vamos a analizar y vamos a comenzar preguntando, maestra, ¿cómo influyen las palabras en nuestra forma de pensar y sentir? Es una excelente pregunta, Lucy, y te voy a decir algo que para todo ser humano es importante. Se llama identidad. Las palabras influyen de manera tanto positiva o negativa, o todos podrían decir, pues claro, eso ya lo sabemos. El punto es que a partir de las palabras que repetimos en nuestra vida, es como se forja la identidad que tenemos. Por ejemplo, como tenemos hábitos positivos, también podemos tener hábitos negativos. Como tenemos palabras muy positivas, también tenemos palabras muy negativas en nuestro vocabulario. Podríamos pensar, ¿cuántas veces en el día me digo, ah, qué tonto, ya ves, ¿para qué no lo hice bien? Sí, no me salió tan bien. Entonces, cuando me llego a equivocar en la vida o no llego a hacer las cosas como yo deseo hacerlas o como en mi mente está pasando, ¿cómo me comunico hacia mí mismo? ¿Me reprocho? ¿Me denigro? ¿Me echo a un lado? ¿O simplemente aprendo de la situación? La identidad se forja de muchas maneras. La repetición constante de palabras en tu vida trae a tu mente en este momento. ¿Qué palabras repites en tu mente constantemente o en tu vocabulario constantemente? Si pudieras hacer una lista de 3 palabras que están en tu vocabulario diariamente, eso es básicamente parte de tu identidad. Por ejemplo, si constantemente digo extraordinario, fabuloso, increíble, bendiciones, ¿cómo crees que podría ser la vida de esa persona? Realmente yo no valgo tanto como las demás personas. Es que yo creo que esa persona lo podría hacer mejor que yo. Y ese tipo de conversaciones internas, imagínate que no solamente las decimos a través de nuestro vocabulario, las pensamos. Y esa repetición de pensamiento forja toda nuestra identidad y de esa manera influye en el día a día. Es muy importante lo que nos está diciendo, maestra, porque, pues sí, las palabras tienen un poder
que no imaginamos y que también influye en nosotros mismos, como dice usted, depende cómo estemos en nuestro concepto, en nuestra autoestima. Y por eso, maestra, pregunto, ¿cómo podemos usar las palabras para mejorar nuestra autoestima y confianza? Porque muchas veces, por lo que nos va sucediendo en la vida, ya vamos desconfiando hasta de nosotros mismos y decimos, ¿será que nos va a salir bien? ¿O será que lo estoy haciendo bien? O a lo mejor y no sirvo para esto. ¿Cómo hacemos, maestra, para mejorar nuestra autoestima? Claro, Lucy, muchas gracias por la pregunta. Te voy a comentar esto. Regularmente tienes que traer a tu mente de qué manera te defines a ti mismo. Vivimos a través de dos cosas importantes: creencias y la definición de esas creencias. Por ejemplo, alguien podría decir en este momento, es que mis palabras fundamentales en mi vida, no sé, son seguridad. La seguridad forma parte de mi vocabulario. Lo importante en todo esto es cómo defines la seguridad en tu vida. Por ejemplo, cada vez que alguien me aprueba o me felicita, me siento seguro. Eso podría ser demasiado limitado para nuestra vida y nuestra autoconfianza. ¿Por qué? Porque ponemos de alguna manera en las manos de alguien más sentirnos amados o no sentirnos amados, sentirnos satisfechos o no. O podemos hacer esto a la inversa, ¿sabes? ¿Cuántas veces nos ha llegado alguien y nos hemos topado seguramente en algún punto de nuestra vida con alguna persona que nos haya dicho lo bondadosos que somos, lo bien que lo estamos haciendo o lo bien que lo estamos logrando? Y yo les digo, y aparecen las personas del pero todavía me falta, todavía no ha quedado listo, bueno, sí, es bonito mi cabello, ¿sabes? Pero todavía le falta ciertos retoques. Entonces, en tu vida no aceptas el elogio. Regularmente, ¿por qué no aceptas el elogio? Porque tú no te catalogas como una persona importante, exitosa, valiosa y demás. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a pensar que todas estas palabras que nosotros vamos definiendo en nuestra vida y en nuestra autoestima vienen desde que somos niños o desde que somos niñas. ¿Cómo fuimos definidos a partir de la niñez? De poder o no poder, de seguridad o de inseguridad, de valía o de poca valía. Muchas veces ponemos nuestra autoestima a costa de ¿qué? De tener o que alguien nos haga de alguna manera como si alguien nos otorgara la felicidad. Por ejemplo, el día que yo me case realmente podría ser feliz. Yo creo que el día que yo tenga un hijo, mi vida podría ser demasiado plena. Yo creo que mi autoconfianza va a ser el día que yo consiga ese trabajo que tanto estoy anhelando o tener en mi bolsillo el dinero que tanto anhelo. Ahí voy a tener la felicidad y tendré la confianza en mí mismo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces cuando te has acostumbrado a vivir en la mediocridad, vamos a llamarlo de esa manera, siempre le llamo mediocridad mental. Uh-huh. Cuando en algún momento no disfrutas del aquí y del ahora, está tu mente solamente pensando en ese día que llegue para que me salve del momento en el que yo estoy viviendo. Y al final de cuentas, ese día, por ejemplo, cuando consigas ese buen trabajo, cuando consigas ese hijo, cuando tengas ese hijo, cuando consigas esa pareja, al final de cuentas solamente va a ser un instante. Lo demás tienes que agregarlo por ti mismo. Al final de cuentas nadie nos va a otorgar la autoconfianza ni la autoestima que nosotros podemos formar. ¿Cómo la vamos a empezar a formar? A través de cambiar nuestra creencia de nosotros mismos. Por ejemplo, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder verme de manera valiosa? Es una repetición constante. Yo le llamo decretos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona al mes se repite constantemente? Yo soy valiosa, yo soy suficiente, yo merezco todo lo bueno, yo merezco lo mejor en la vida. Este mundo es para mí. Mis finanzas crecen de manera muy abundante. Estoy abierta hacia el dinero, estoy abierta hacia las relaciones sanas. Claro que puedo tener el amor, claro que puedo recibir el amor. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si nosotros decretamos esto día con día? Me imagino que mucho, maestra, quizá muchos con lo que está mencionando nos sentimos identificados, con que nos autosaboteamos a nosotros mismos y pues sí, es un impacto que al final de cuentas vemos que sí existen repercusiones en nuestra vida que quizá pues no pensamos, o sea, no lo pensamos de forma consciente de cómo podemos estar afectando estas situaciones, pero maestra, ¿cómo podemos usar las palabras para construir relaciones positivas con los demás y no destructivas? Porque muchas veces usamos, yo creo que la mayor parte del tiempo usamos las palabras como para destruir a la gente y hasta lo criticamos hasta por donde no se debe. Claro, fíjate, fundamentalmente hay dos tipos de personas que podríamos pensar que son las personas que nunca nos queremos topar en la vida. Una persona negativa, la que constantemente se queja de todo y por todo. Y segundo, una persona criticona,
Son dos estereotipos de personas que en la vida vamos a querer toparnos. En algún momento, hoy puedes pensar, la primera es la persona negativa, la que todo le ve el lado oscuro a las cosas, o siempre hay algo malo en la situación, o siempre hay algo negativo en lo que está haciendo, o en lo que los demás le están haciendo a esa persona. ¿Eso en qué nos va a convertir a la larga? En personas víctimas ante las relaciones. Cuando tú eres víctima, te sientes en la posición de decir, todos me hacen menos yo. La persona criticona, recuerda, todos damos lo que nosotros somos. ¿Cómo vamos a hacer relaciones sanas? Es imposible hacer una relación sana si yo no tengo una relación sana conmigo mismo o conmigo misma. ¿Cómo voy a dejar de criticar a alguien si yo me sigo criticando a mí? La persona más criticona que puedas tener en tu mente en este momento, todos conocemos a alguien criticona, o a alguien chismoso, o a alguien que hable de la vida de los demás constantemente. En el mismo juicio que esa persona emana hacia los demás, es el mismo juicio que emana para sí misma. La persona que es negativa hacia la situación de los demás es negativa hacia su propia vida. La persona que rechaza a alguien más se rechaza a sí mismo. La persona que abandona parejas constantemente se abandona a sí misma. Al final de cuentas, somos en nuestra vida o damos al mundo lo que nosotros somos. ¿Cómo vamos a mejorar nuestras relaciones de pareja, de hijos, etcétera? Nuestras relaciones sociales. Número 1, no estamos acostumbrados a elogiar. No estamos acostumbrados a ver a la gente y decir, oye, qué bien te está saliendo, qué bueno que lo estás haciendo. ¿Y sabes por qué no tenemos ese desafío ante las personas que nos rodean? Porque estamos ensimismados, es decir, de alguna manera egoístas, como pensar que lo único que importa en este mundo soy yo y lo que me está pasando a mí. Y te olvidaste del señor que te vino a dejar el agua, porque si ese señor que no te hubiera dejado el garrafón o los 2 garrafones de agua, te hubieras quedado sin tomar agua ese día, o las personas de tu casa. Pero no te diste cuenta de la persona que te abrió el portón para salir. Pero se te olvidó y se te fue de la órbita la persona que te está ayudando en casa para tener tu casa limpia, pero se te fue entonces vivimos a través del no agradecimiento. ¿Por qué? Porque en nuestra mente lo hemos catalogado como algo normal. Sí, claro, es que esto es normal, es lo que la gente debería de hacer. La persona que pasa por la basura es lo que debería de hacer, ¿no? Por eso damos impuestos. Pero el punto es que si no llega a pasar la basura 2 semanas, Comitán se vuelve loco. Y andan armando huelga. O sea, sí. No pasó. Pero cuando pasa ni siquiera le agradeces, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, ¿cómo mejorar nuestras relaciones? Tienes que ser observador ante la gente que te rodea. ¿Qué de bueno hay a tu alrededor? Sea cual sea la cosa. ¿Qué de bueno hoy me otorgó alguien? Yo les llamo pequeños milagros. La gente nosotros, siempre lo he dicho de esta manera, y esta frase me encanta y viene de mí y la profeso en mis talleres y seminarios y demás. Y siempre he dicho, realmente la misión de vida de cada ser humano en esta tierra debería de ser agregar valor a la vida de alguien. Ahí conlleva toda nuestra misión de vida y lo más importante, ningún ser humano podría tener éxito si no tuviéramos la ayuda y el apoyo de otros seres humanos. El éxito solito, egoísta, la realidad es que no existe. Así que si te quieres hacer un favor, la primera cosa que podrías empezar a hacer es agradece, elogia y también otorga. Claro, maestra, y es como dijo, es a lo que estamos muy poco acostumbrados y no sé por qué. Y luego también nosotros quisiéramos que nos agradecieran o que hicieran tal cosa, pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo pedimos que los demás lo hagan, no? Y entonces es una cadenita y entre todos pues nos convertimos en gente desagradecida, ¿no? Pero maestra, ¿cómo podemos usar las palabras para pues enfrentar los desafíos que se presentan en nuestras vidas? Claro. Esos desafíos puedes tener en tu mente en este momento. O sea, trae a tu mente una cosa que esté siendo un desafío para hoy en tu existencia. Por ejemplo, tener más dinero. Por ejemplo, tener una pareja. Por ejemplo, una relación insana de pareja. Por ejemplo, la crianza de tu hijo. O sea, trae a tu mente un desafío. Porque esto funciona para cualquier cosa, ¿sabes? El desafío que tengas en tu mente está anclado a creencias limitantes. Por ejemplo, no es lo mismo pronunciar y crear una creencia, por ejemplo, imaginemos que vamos a agarrar el ejemplo de no tengo el suficiente dinero para vivir. Imagina, o quiero tener más dinero, ¿no? Entonces, en tu mente se mete la idea de qué tengo que hacer para generar más dinero. Pero, espera, porque cuando tengo dinero puedo ser el tipo de personas que siempre repito constantemente, es que el dinero se me va como agua. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen esto? Es que a mí el dinero así como me llega se me va. Es que el dinero se me va todo el tiempo en pagar deudas. No, es que el dinero, ¿sabes? Es que la gente nunca paga por los trabajos bien hechos.
esas son creencias demasiado limitantes que podemos tener de poca valía. Entonces, eso va a repercutir en nuestros desafíos del día a día. Vamos a meterlo, por ejemplo, en la crianza. Es que ser mamá es demasiado difícil. No se puede trabajar y ser mamá al mismo tiempo. Es imposible. Son creencias limitantes, porque ¿cuántas mamás hay que sí trabajan? No, es que yo no podría con la casa, yo no podría aparte trabajar y hacer. Entonces vas creando en tu mente situaciones muy limitantes acerca de los desafíos que se te ponen, pero principalmente, ¿cómo cambiarlas? Punto número 1, tienes que ir al origen de todo esto. ¿El origen qué significa? Yo le llamo reprogramación de creencias. Por ejemplo, cuando tú tienes una creencia limitante como de el dinero se me va como agua, lo tuviste que haber aprendido de alguien. Nuestros desafíos que tenemos actualmente los hemos aprendido ¿de dónde? De nuestros parentales o de nuestra sociedad. Hay una frase que dice, somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Si tú vives constantemente con gente que también el agua se le va como dinero, entonces tú vas a anclar y decir, ya ves, es verdad, realmente así funciona el dinero. La realidad es que no es cierto, funciona solamente para ti, para el círculo que tú estás formando. Entonces, al final de cuentas, estos desafíos, ¿cómo reprogramar esta idea? En lugar de decir, el agua se me va como dinero, tendría que pensar, ¿por qué he repetido esto? ¿De quién lo aprendí? Tenemos que interrogar nuestras creencias que tenemos acerca de los desafíos que tenemos en el día a día. Las creencias son como una mesa con 4 patas. Cuando tú la interrogas, le quitas una, le quitas la siguiente y después la haces tambalear hasta que se cae. Es lo mismo con nosotros. A veces damos por hecho ciertas creencias muy limitantes, como de no tener, falta de merecimiento, falta de amor, no soy suficiente, es que quién se va a fijar en mí, es que ya estoy demasiado grande. Siempre he dicho, esa persona que dice que ya se le fue el tren, pues yo creo que de alguna manera es una creencia demasiado limitante. A nadie se nos ve el tren hasta que nosotros querramos, ¿sabes? Pero esa creencia ya es demasiado limitante. Por ejemplo, en asuntos del dinero, ¿cómo cambiar en lugar de que sea un desafío, sea una oportunidad? Tenemos 2 opciones, quejarnos o apalancarnos de cosas que ya sabemos hacer para poderlo hacer, para poder generarlo. Si yo digo, es que las personas nunca me pagan bien por lo que yo estoy haciendo, es una creencia muy limitante. Si tú la repites, las personas nunca te van a pagar bien por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú ya lo diste por hecho. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Las personas a mí siempre me pagan muy bien porque mi trabajo vale. Cada persona que yo me tope en este mundo me va a pagar por la valía que tengo y por todo esto que yo soy. ¿Por qué? Porque mi trabajo es importante, suficiente y demás. Las personas me pueden decir y me han preguntado, ¿y qué? ¿Con eso bastará? O sea, si yo cambio ese lenguaje, ¿eso bastará para que las personas me paguen por lo que yo soy? No, no solo basta eso. Hay algo muy importante, Lucy, la integridad. ¿Cómo funciona? Lo que pienso, lo que digo y lo que hago es lo mismo. Por ejemplo, si yo digo, soy una persona segura, soy una persona que amo, soy una persona que doy, pero a la primera que me enfrento a una situación estoy agachando la cabeza, entonces lo que pienso y lo que hice no fue lo mismo. Soy una persona abundante, las personas me pagan y me van a pagar por lo que yo merezco, pero a la primera que recibo dinero digo, ay no, creo que es mucho, no, mejor así, bueno, menos, te lo dejo en tanto. Y entonces vas dando rebajas a los precios que tú das, que tú sabes que vale mucho más tu trabajo. Entonces, aquí tiene que haber una coherencia, integridad. Cada vez que yo pronuncie palabras poderosas para mi vida, mis acciones tienen que ser todavía más poderosas. Y ahí va a estar el cambio de cualquier desafío. Wow, maestra, la verdad es que me está gustando mucho la plática, porque todo esto que estamos escuchando, ¿quién de nosotros no lo ha dicho? ¿Quién de nosotros de repente nos ha desesperado? Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros también no o andamos buscando en el mundo y en la vida a gente que nos diga lo que queremos escuchar, y cuando encontramos a esa persona, híjole, entonces como que nos reafirma más en nuestra creencia, como usted lo comentó? Y entonces nos sentimos como que no somos los únicos, y ya ven, se los dije, ¿no? Entonces, pues creo que debemos empezar a cambiar nuestra concepción para que todo esto suceda, y de verdad generar palabras que nos eleven nuestra autoestima, y que también el contexto de nuestras vidas a lo mejor y se puede cambiar y con esto que estamos platicando. Y entonces, maestra, ¿qué le parece si nos vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos con más para estar platicando de este tema? Por supuesto, gracias, Lucy.
Descubramos juntos la importancia de los derechos humanos y la accesibilidad en torno a la discapacidad. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión, donde celebramos la diversidad y promovemos un mundo más inclusivo para todos. Este es el ABC de la discapacidad, en Una mirada hacia la inclusión. La tiflotecnología, término que deriva del griego tiflos, ciego, se define como el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos que permiten a las personas con ceguera o discapacidad visual grave acceder a la información y a las tecnologías de la información y la comunicación. Su objetivo principal es promover la autonomía e inclusión de este grupo en la sociedad actual, donde la tecnología juega un papel fundamental. La tiflotecnología abarca una amplia gama de herramientas y soluciones que facilitan la interacción de las personas con discapacidad visual con su entorno. Entre los ejemplos más destacados encontramos lectores de pantalla. Convierten el texto digital en voz, permitiendo la navegación por Internet, el uso de programas informáticos y la lectura de documentos electrónicos. Teclados Braille, dispositivos que traducen la escritura convencional al sistema Braille, posibilitando la escritura y la comunicación escrita para personas ciegas. Software educativo adaptado. Ofrece recursos específicos para el aprendizaje en diferentes niveles educativos, utilizando tecnologías como audiolibros, materiales en braille y actividades interactivas. La tiflotecnología ha revolucionado la vida de las personas con discapacidad visual, brindándoles un mayor grado de independencia en sus actividades diarias. Además, promueve su integración social y educativa, permitiéndoles acceder a la información, la comunicación y el conocimiento en igualdad de condiciones. Su impacto se extiende a diversos ámbitos, incluyendo educación. Facilita el aprendizaje en todos los niveles educativos, desde la infancia hasta la formación universitaria. Empleo. Abre oportunidades laborales en distintos sectores, permitiendo a las personas con discapacidad visual desempeñarse de manera profesional. Ocio y entretenimiento. Proporciona acceso a libros electrónicos, música, películas y otras formas de entretenimiento. Comunicación. Permite la interacción social a través de Internet, redes sociales y herramientas de comunicación. La tiflotecnología representa un avance significativo en la búsqueda de la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad visual. A medida que la tecnología continúa evolucionando, abriendo nuevas oportunidades para este colectivo. Los museos son parte importante de nuestra cultura y representan una fuente del conocimiento del arte. Escuchemos a Ivonne Solano. Hola, ¿qué tal? Hoy conoceremos un poco de la Casa Museo Agustín Lara. Se ubica en Boca del Río, Veracruz. Se fundó el 13 de noviembre de 1992. Es un espacio que busca rescatar, promover y difundir la obra artística del músico y poeta tlacotalpeño. Ofrece un recorrido por su vida y obra, así como espectáculos musicales en los que participan artistas locales y nacionales, quienes mantienen vivo el gusto y el placer de disfrutar del romanticismo de Agustín Lara. La casa habitación, ocupada en una temporada por Agustín Lara, fue donada al artista por el gobernador Marco Antonio Muñoz como un símbolo del cariño del pueblo. Posteriormente fue recuperada como un centro cultural que alberga un acervo fotográfico y personal del autor de la melodía, que es prácticamente un himno a Veracruz. Está compuesta por 2 niveles, en los cuales se exhiben objetos personales del cantautor, pinturas, muebles, retratos, así como los pianos que en numerosas ocasiones sirvieron como instrumentos con los que Agustín Lara compuso. La entrada es libre de martes a sábado de 10 a 18 horas. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Radio Imer, platicando sobre el poder
el poder de las palabras. Y muchos nos sentimos identificados y muchos hacemos tantas cosas de las que ya ha platicado la maestra aquí en esta conversación tan interesante. Y vamos a aprender a manejar nuestras palabras mejor para que nos vaya cada día aún más y estemos más felices, más íntegros, más plenos de felicidad. Y que, bueno, no es un milagro, no es magia, sino que somos nosotros mismos los que podemos cambiar nuestra historia. Pero maestra, ¿cómo podemos usar las palabras para crear un cambio positivo en nuestras vidas? Porque creo que esto es lo que necesitamos escuchar, porque vivimos con el día a día estresados o con lo que nos pasa y nos enfrascamos y entonces no usamos de forma adecuada estas palabras. Claro, gracias, Lucy. Pues mira, una de las principales y cosas más fundamentales es, para que tu vida se pueda transformar, siempre he dicho, transforma tu vocabulario. El vocabulario es algo fundamental. Elige, por ejemplo, en este momento, 5 palabras que tú vas a repetir durante esta semana. Puedes escribirlas, ¿sabes? Por ejemplo, una primer palabra puede ser extraordinario. Regularmente cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Regularmente, ¿cuál es nuestra respuesta, Luce? Pues yo digo, bien, gracias a Dios, o ay, más o menos, cuando me siento triste, por ejemplo. Claro, pero regularmente la palabra robotizada es bien. Ahora, tenemos una gama de emociones como para decir que todo el tiempo estamos bien, ¿ves? Al final de cuentas, ¿qué pasaría? Me he topado con gente que cuando he escrito y le he preguntado, ¿cómo estás? Me dicen, extraordinario, Zaira, ¿tú cómo estás? Es como, ¿qué? No es cierto, como que parece que no es cierto, ¿sabes? Porque no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de palabras o verlas o leerlas. También, por ejemplo, podemos utilizar palabras como bendecido, agradecido, no sé, imagina, trae a tu mente 5 palabras que tú podrías repetir en esta semana y que sean palabras liberadoras. Agradecido, extrovertido, maravillado, bendecido, no sé, bondadoso, no sé, trae a la mente palabras que para ti sean demasiado positivas. Hay gente que me ha dicho, Zaira, ¿todo siempre tendría que ser así? No, somos un mundo de emociones. A veces podemos estar tristes. ¿Qué va a pasar cuando el día que yo esté triste y me pregunten cómo estoy? Voy a decir a todo mundo, sí, me siento triste. Bueno, por eso tenemos un apoyo social. Regularmente para que nuestras palabras puedan tener poder en nuestra vida, por supuesto que es la repetición constante de estas palabras importantes, pero también lo más importante va a ser, ¿de quién me apalanco para salir de los momentos más desafiantes de mi vida? ¿Recuerdas que te había dicho hace un momento? No todos podemos hacerlo solos. El éxito de las personas, de cualquier persona que tú quieras, ¿sabes? Imaginemos a las grandes empresas, a los centros comerciales, uh-huh. No tendrían éxito si no llegaran personas a comprar. Es decir, nosotros creamos nuestra vida a partir del valor que agregamos a la vida de otros seres humanos. Entonces, al final de cuentas, la prioridad que tú tienes que tener es cuáles son las principales palabras que yo estoy teniendo en este instante de mi vida que agregan valor a mi vida, para que cuando yo agregue valor a mi vida, pueda agregar valor a la vida de otras personas. Si tú no agregas valor a tu vida a través de palabras, por ejemplo, como extraordinario, bonita, inteligente, no lo vas a poder emanar. Es decir, cuando tu hijo haga algo bien, imagínate un niño que constantemente hace berrinche. Regularmente las mamás dicen, es que mi hijo siempre es así, es que mi hijo es muy testarudo. Esas ya son etiquetas, ¿sabes? Y esas etiquetas que se van formando desde que somos niños van creando parte de lo que nosotros somos, pero eso no significa que va a ser así por siempre. ¿Por qué? Porque cuando ya somos adultos tenemos la capacidad de decidir con qué etiquetas te quedas y qué etiquetas no te funcionan para tu vida. Entonces, hoy tú puedes decir, si yo pudiera elegir 5 palabras en mi existencia, que cada vez que yo las repita en constante y como una repetición en mi vida, me engrandecerían, ¿qué palabra sería? Puedes escribirla y haz el ejercicio. Pruébalo durante una semana y ya me podrás decir cómo te sientes. Ok, maestra, pues sí. Poco a poco vamos analizando el impacto de nuestras palabras con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, con todo lo que estamos platicando ahorita. Pero maestra, ¿cuáles son los desafíos de usar las palabras en un mundo cada vez más digital? Porque ya estamos tan metidos en las redes sociales
y pues de repente escribimos un comentario y ya nos están cancelando, ya nos están eliminando para siempre, pero pues a lo mejor y uno no lo hizo con mala intención. ¿Qué podemos hacer en este caso, maestra? Ya sea en comentarios, en videos, en todo este contenido que se hace ahora. Claro, lamentablemente, Lucy, estamos en esta era digital que podríamos pensar muy provechosa, pero que lamentablemente todos estos perfiles que podemos tener en las redes sociales como Facebook, Instagram y demás, esto nos ha permitido tener o crear un perfil que posiblemente no sea del todo cierto en nuestra vida normal. ¿Esto qué va a hacer? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a personas que echan unos diálogos en las redes sociales y te las encuentras en persona y son súper tímidas? Uh-huh. O sea, dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser que en redes sociales se pone la cámara de frente, se pone a hablar con todo el mundo, pero cuando te la encuentras de frente dices, ya no es la misma persona? Pareciera como si hubiera una doble personalidad, ¿sabes? Ahí. Estas situaciones que traes, al final de cuentas, tienes que saber quién eres, en donde sea. Cuando tu personalidad se ve fracturada por la era digital, en la que frente a una cámara eres todo, pero sin una cámara eres nada, o con 10 o con 100 likes eres todo, pero con 2 eres nada, entonces estamos cayendo en una autoestima digital, en la que toda tu autoestima y todos los desafíos que tú vas a tener, te vas a sentir engrandecida cada vez que la gente reacciona ante ti. Cuando la gente ya no reaccione por ese like, por ese corazoncito, te vas a sentir miserable. Al final de cuentas, tienes que saber que lo principal que tienes que trabajar es en esta parte real. Por ejemplo, ¿cómo poderlo hacer? Hay cosas que yo me he topado actualmente como psicóloga, que es que la gente ya no quiere hablar por teléfono. Mándame mensaje. Entonces es como de, pero te puedo marcar, mándame mensajito, pero tienen tiempo para contestar una llamada, pero parece como si les pusiera nerviosa una llamada, ¿sabes? O Uh-huh. nerviosos una llamada. Uh-huh. Entonces tienes que traer a tu mente, en esta era digital, cuántas cosas, cuántas conversaciones valen la pena tomarlas de frente. ¿Cuántas parejas han tronado por mandarse un mensajito de manera digital? ¿Cuántos amigos se han destruido su amistad por mandarse un mensajito o por un mal comentario en Facebook? ¿Y sabes cuál es lo peor, Lucy? Que nunca te sentaste de frente a mirar a esa persona y saber si realmente lo que tú estabas canalizando como realmente era cierto o no. Porque aquí hay una regla y siempre la he puesto para mis pacientes y para cualquier lugar en el que puedo dar un taller o ponencia, lo que sea. Nunca puedes adivinar lo que le pasa o pasa en la mente de alguien más. Es decir, si tú empiezas a decir, es que yo pienso que piensa, seguramente lo escribió por esto, no, seguramente no reaccionó por esto, no, esta suposición trae resentimiento, porque la realidad es que tú no tienes idea de lo que realmente la persona quiso decir o quiso escribir o demás cosas. Y las personas terminan con rupturas por siempre, por cosas que escribieron ahorita en esta era digital, que el comentario, que el like, que no le diste, que no sé qué, pero nunca te sentaste a hablarlo de frente. ¿Cuál va a ser tu principal arma para esta era digital? Sentarte de frente, cara a cara, y explayar todo lo que estás pasando. Hay que tener cuidado de qué manera lo hacemos, porque el poder de nuestra palabra también puede ser culpar. Por ejemplo, es que tú siempre haces esto, es que tú siempre comentas, es que tú nunca haces esto, tú. Al final de cuentas, cuando tú quieres hacer una queja a alguien, Uh-huh. no lo hagas por medio de una crítica, hazlo por medio del yo. No hay nada más cierto que lo que tú estás sintiendo, ¿sabes? No puedes adivinar lo que le pasa al otro. Por ejemplo, yo sentí que cuando hiciste ese comentario, entré a la plataforma, mira, me sentí herido, te quería decir si eso fue, o para qué querías decirlo, o para qué, bueno, no fue para eso, es que yo entendí que, entonces ya empiezas a entablar una relación en la que ya no vives de suposiciones. Lamentablemente, la era digital, cuando tú haces un comentario o pones alguna frase, lo que sea, vivimos de suposiciones, porque no sabemos qué hay detrás de todo ese comentario. Entonces, regularmente la gente que por ejemplo, sube publicidad y demás, yo te lo puedo decir por experiencia, yo me he encontrado con comentarios también negativos en la publicidad que he subido, de muchas cosas que he tenido. Ahora, lo importante que es, ¿eso va a meritar que baje mi autoestima? Por supuesto que no debería de serlo, porque si tú lo tienes bien trabajado en tu vida diaria,
ningún comentario tendría que de alguna manera herirte constantemente, como de que alguien te diga que no lo estás haciendo bien, que dejes de hacer eso, bla, bla, bla. Al final de cuentas, las personas van a hablar siempre, ¿ves? Y más en esta era digital te vas a topar con un montón de comentarios. Lo importante aquí es saber cuál es la identidad que tú tienes de ti mismo y hacia dónde vas. Entonces, ¿y cuál es tu principal objetivo? Entonces, cuando tú te pones como una cara frente a una multitud digital, tú puedes decir, bueno, me puedo sentir atacado en algún momento, porque no sabes lo que la gente pueda pensar de ti o te pueda criticar o te pueda comentar o demás. Lo importante es que tú siempre estés bien plantado en lo que tú eres y en lo que tú quieres emanar a los demás. Entonces, la parte más fundamental, Luz, en todo esto es que si tú sabes que si tú te encuentras con un comentario X, número 1, pregúntate, ¿eso es importante para mi vida? Número 2, ¿me agrega valor? Número 3, ¿forma parte de mi misión? Y número 4, ¿vale la pena que yo, si conoces a la persona, yo contacte con ella de frente? ¿O realmente esto no vale la pena? ¿Y para qué le agrego el valor que no tiene? Esas son preguntas que podríamos hacernos en esta era digital. Excelente, maestra, sí, porque ya después vemos en redes sociales que ya le respondió a fulanito, que dijo, sí, que claro. no sé qué, y que se están agarrando del chongo, y sí, y por supuesto que puede ser que aumenten las vistas y que todo ese estilo, pero creo que no es lo adecuado, no es lo pertinente, aunque pues por más coraje que a uno, pero pues definitivamente uno no va a poder eliminar lo que la otra persona piensa de mí, de que está viendo su teléfono y que me está viendo en el video. Pero maestra, ¿cómo podemos usar las palabras para desafiar los estereotipos y la discriminación? Porque también aquí nos encontramos con este asunto de que a veces usamos las palabras para discriminar al otro. Claro, la discriminación y el estereotipo, Lucy, se va creando a través de sentirme mejor que alguien más. Cuando yo me siento mejor que alguien más o yo poseo habilidades mejores que esa persona, posiblemente yo puedo pensar de manera egocéntrica que yo tengo la capacidad de señalar, de discriminar o de hacer menos a alguien. Podemos pensar, ¿cuáles son las palabras tan discriminantes que hemos utilizado las personas homosexuales, por ejemplo? Podemos tener un montón de palabras. ¿Cuáles son las palabras discriminantes que hemos instalado en las personas bisexuales? Ya vemos de sexualidad, ¿sabes? Pero también qué palabras hemos utilizado para personas, por ejemplo, que vamos a pensarlo con capacidades diferentes y que al final de cuentas también podemos estereotipar como de no ser capaces, no son suficientes, o pobrecitos, no son igual que nosotros, y ese tipo de ideales de ¿qué pasa? Como si yo fuera mejor que esa persona. Regularmente el empobrecer a personas, número 1, primero, el creerme mejor que alguien ya es un propósito de discriminación o ya es un objetivo de discriminación, ¿sabes? Pero también el empobrecer a alguien. Es que pobrecito, es que pobrecita, es que mira, pobrecito, él no escucha bien, mira, pobrecito, él no hace eso, mira, pobrecito, él está en una silla de ruedas, mira, pobrecito. El empobrecer también es discriminación en nuestra sociedad. Nadie merece ser empobrecido, porque todos tenemos capacidades importantes. ¿Cómo vamos a saber y cómo vamos a romper con estos desafíos? Lo importante como sociedad, Lucy, es saber que todos estamos en este mundo con un propósito. Todos tenemos un propósito en este mundo y la realidad es que todos nos necesitamos de todos. Hay personas que, por ejemplo, puede ser, me tocó hace poco que fui a arreglarme las uñas, por ejemplo, y la persona que me atendió no escuchaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo soy muy platicona y la gente que me conoce sabe que yo soy así. En ese momento yo me quedé como por una hora en silencio, ¿sabes? Porque yo no podía hablar. O sea, yo decía, a ver, ¿qué mensaje tan grande, ¿sabes? Cuando me estaba arreglando las uñas, yo me enfoqué más bien en qué estaba haciendo con mis uñas, más en el chismo, en la plática, en lo que nosotros podemos estar platicando en ese momento, que regularmente así es como lo hago. Las lecciones de vida son grandes. En ese momento esa persona me enseñó lo que significa guardar silencio. ¿Ves? Cuando yo suelo ser una persona que habla constantemente, porque atiendo a pacientes, porque doy talleres, porque doy seminarios. Y esa persona durante esa hora me dijo, guarda silencio y enfócate. La realidad es que toda persona en nuestra existencia nos viene a enseñar algo importante. Así que nunca empobrezcas a nadie, ni nunca te creas más grande que alguien más, porque todos tenemos un propósito importante en nuestra vida y en esta existencia.
Así que solamente a través de eso podríamos quitar todos esos estereotipos y discriminación hacia la sociedad que tenemos. Sí, maestra, es muy genial estar escuchando esto, porque pues sí, hay mucha gente que dice, ay, no, es que yo tengo esto mejor que tú, y bueno, hacen tantas cosas con sus palabras que a veces lastiman y tú haces que se enfrasque esa persona. Si tiene de por sí una baja autoestima y llegas tú y le aumentas, pues es así como impacta de forma negativa, ¿no? Ya vimos cómo impactan las palabras de forma positiva, pero también esa capacidad que tienen de hacer estragos en la vida quizá de otras personas. Pero para cerrar, maestra, algo muy importante, ¿cómo podemos asegurarnos que nuestras palabras tengan un impacto positivo en el mundo? Porque sí, creo que podemos cambiar el mundo con algo que digamos, quizá para bien, para mal, también como lo hacen muchas personas que tienen el poder y pues que es desafortunado. Claro, lo primero que tienes que pensar si vas a otorgar algo para el mundo es saber ¿cuáles son los dones y fortalezas que hoy tienes? Cualquiera persona podría decir, a ver, espérame, es que yo me dedico a la arquitectura, no, yo me dedico a la agronomía, no, yo me dedico a la psicología, yo me dedico a dar temas en la radio, a la locución, demás. Todos tenemos algo que aportar. La pregunta es, hoy en día, ¿lo que sale de tu boca construye o destruye con lo que tú estás haciendo? Es una pregunta muy importante que te puedes hacer a partir de hoy. El arquitecto puede decir, bueno, a partir de mi palabra, ¿qué de significado tiene? O sea, ¿qué de importante podría tener? Tiene mucho de significado. ¿Por qué? Porque vas a diseñar viviendas para la gente, ¿vale? Es como construir un sueño de alguien que quiere que le des un diseño maravilloso para que la persona viva el día de mañana ahí, en ese diseño que salió de tu mente, ¿ves? Para el psicólogo, pues a lo mejor esa hora de terapia fue tan significativa y de tanto valor que se quedó agradecido por el resto de su vida y sigue yendo a las terapias para acudir a la ayuda y al seguimiento y demás. ¿Qué pasa con la locución? ¿Sabes cuántas personas también me han dicho, Zaira, desde que escucho esos temas en la radio, desde que escucho a esa persona, ¿sabes lo mucho que me ha ayudado? Todos podemos aportar algo importante, pero lo más fundamental, Lucy, es ¿qué aportas para ti mismo para poderlo llevar a los demás? No tendría sentido hablar de autoestima cuando tú vives muy mal en autoestima. No tendría sentido hablar de seguridad a la gente o decirle a la gente que merecen viviendas dignas cuando tú no te sientes en una vida digna, en una vivienda digna. Es decir, todo lo que sale de nosotros tendría que tener coherencia con lo que estamos haciendo. Esa es una integridad, de nuevo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago sigue siendo lo mismo. Así que si quieres impactar al mundo, primero, impacta dentro de ti mismo en palabras positivas y principalmente tienes que buscar cómo apalancarte, por ejemplo, de cursos, seminarios, talleres, terapias, hagas lo que hagas en la profesión que hagas, porque entre más te nutras tú, más valor podrás agregar al mundo. Así es, maestra, el cambio va a empezar por nosotros mismos, por cómo nos percibamos, por seguir todos estos consejos que ya hemos venido escuchando a lo largo de esta plática, que pues fue una plática transformadora, una plática sanadora para nosotros mismos. Pero maestra, usted tiene un evento al cual invitarnos que va relacionado con estos temas, así que compártanos por favor dónde va a ser, cuándo va a ser, cómo podemos poder pedir información, para que pues conozcamos más a profundidad y sanemos nosotros mismos para poder ayudar al mundo. Sí, muchas gracias, Lucy. Mira, tengo 2 eventos ahorita en puerta, sanando las heridas de la infancia. Es justamente el 28 de junio en el Fiesta Inn en Tuxtla Gutiérrez. Dura 3 horas y media, 5 de la tarde, estamos iniciando en el Fiesta Inn. Sanando heridas de la infancia está enfocado a poder conocer las heridas que hemos tenido desde que somos infantes y las secuelas que puede estar dejando en tu vida, tales como ser complaciente, perfeccionista, no disfrutar del aquí y del ahora, ser controladores, etcétera, y cómo reencontrarte con ese niño o niña interior que todos tenemos dentro. Ese es un evento, Lucy, y el siguiente evento que tengo se llama Seminario Empoderamiento Personal, Sana tu Pasado para Vivir tu Presente. 26, 27 y 28 de julio en las vacaciones de verano en Ciscao, Chiapas, paquete todo incluido, salida desde Comitán hasta Ciscao, comida, hospedaje y todo el entrenamiento guiado por 3 especialistas en temas como sanando heridas de la infancia, del resentimiento al perdón, reprogramando tus creencias limitantes, encontrando tu propósito de vida, etcétera. Así que me pueden contactar en el 963-162-5943 y soy la psicóloga Zaira Bonilla.
Maestra, pues muchísimas gracias. Si puede repetir de nuevo su número para que la gente tome nota y no se pierda de estos eventos. Sí, claro que sí. El número es 963-162-5943. Y solamente quiero finalizar con algo. Recuerda esto. Las palabras pueden ser como rayos X. Si se usan apropiadamente, lo atraviesan todo. ¡Guau, maestra! ¡Qué genial! Pues muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y pues esperemos que estos eventos sean de gran provecho para nuestra ciudadanía y que sanemos, porque ahora en este mundo tan violento y tan así, tan estresante, no sabemos a veces ni qué hacer y enfocamos mal nuestras palabras. Que tenga usted una bonita tarde, maestra, y bueno, ¿algo más que quiera decir para concluir? Muchas gracias, Lucy, por el espacio y también te mando un fuerte abrazo y saludos a la audiencia. Excelente, pues yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Lucy Martínez, que estuvo en locución, producción y edición de este programa. No le cambies porque viene lo mejor del 94.9 de FM y nosotros vamos a seguir dando una mirada hacia la inclusión con una perspectiva distinta y a conocer nuevos temas que influyen también en la vida de todos y todas. Así que hasta el próximo lunes. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.